Bienvenidos a una nueva edición de Lo Justo y Necesario acá en el Periodista TV, transmitiendo desde nuestro estudio en el barrio de Bellas Artes, centro de Santiago. Ya sabe, hay cultura, hay de todo y también hay historia. Y para hablar de historia, conseguimos que hoy vinieran dos académicos, y no de cualquier parte, de Europa, y no de cualquier parte de Europa, de España, y no de cualquier parte de España. Uno de Granada, Málaga, bueno, ahí nos contará después, y otra de Valencia. Se trata de Ivana Frasquet, ¿está bien dicho? ¿Cómo estás, Ivana? Sí. Hola, buenas tardes. Un gusto tenerte acá. Un placer. Y Antonio Calvo, ¿cómo estás, Antonio? Hola, encantado, muy bien. Profesores universitarios de la Universidad de Málaga, de la Universidad de Valencia, que vinieron acá a la Universidad Católica a exponer sobre un tema bastante difícil, llamémoslo así, ¿no? Para un lego, no para ustedes, que es esta cosa de la historia y además todo el tema del siglo XIX y cómo ha influido también en la construcción de la sociedad, en los periodos revolucionarios, el liberalismo, la política en general, etcétera. ¿Cómo los ha tratado Chile, Antonio? Pues estamos encantados, la verdad. ¿Sí? ¿Primera vez? Primera vez, sí, primera vez de los dos, ¿verdad? Sí, primera vez en Ella Chile. tiene mucha más experiencia que yo en América Latina, pero es verdad que aquí hemos coincidido que es nuestra primera visita. Ivana, y te tengo que preguntar, vienes de Valencia, el año pasado fue una ciudad bastante golpeada, ¿no? Por la Dana. ¿Cómo ha estado esa recuperación? Sí, la verdad es que aquel episodio nos impactó mucho a todos y todas los que lo vivieron en carne propia y los que estábamos cercanos y bueno, ha tardado bastante, todavía estamos en proceso de recuperación arquitectónica, ¿no? De los puentes y las casas, pero bueno, poco a poco la vida se abre paso y todo ha ido volviendo a la normalidad, pero ha costado más de un año regresar a cierta normalidad, aunque el impacto emocional, ¿no? En esas personas que lo sufrieron ha sido grande, porque alguna tiene estudiantes que vivían ahí en esos sitios, que lo perdieron todo, que no se podían conectar porque perdieron los ordenadores, los apuntes de clase. O sea, ha sido vidas muy impactadas, ¿no? Y eso te hace, pues bueno, en ese momento estar muy cercana, ¿no? A la tragedia. Antes de tratar el tema, ustedes son investigadores y visitan el país en el marco del seminario permanente del Instituto de Historia de la Universidad Católica, donde presentaron el proyecto internacional Pasados en Disputa, Memoria, Historia e Identidades en España Iberoamérica, 1780-1874. Pero antes de entrar a ese tema, quiero preguntarles por esto del rey, ¿no? Y las declaraciones respecto a la conquista. ¿Qué Ivana, quieres preguntar? Nada. Exactamente. ¿Cuál ha sido la reacción? Ha generado mucha polémica. El rey se peleó primera vez con la derecha española. Bueno, yo creo ¿Ha que debatido la sociedad española este tema? ¿Cuál es tu opinión? La derecha respecto? española lleva un tiempo peleada con este rey, no es de ahora. Pero bueno, yo primero tengo que decir que esto es un tema que historiográficamente y académicamente está ya muy superado. Es decir, no hay un debate académico sobre si fueron o no colonias, si hay que pedir o no perdón. Otra cosa es que sea algo, o sea, que convenga políticamente y que convenga diplomáticamente, ¿no? Porque al fin y al cabo ya somos dos países independientes que mantenemos muchos lazos, muchas relaciones y creo que, pues bueno, no es una cuestión... no es una cuestión de la cual hacer un tema polémico, es decir, simplemente pues la historia está ahí, lo que sucedió, nosotros nos dedicamos a contar los hechos, a relatarlos, a ordenarlos y a interpretarlos y evidentemente, bueno, que hubo abusos es algo ya no solo evidente, sino que se queda corto a lo que sucedió en aquel choque, ¿no? En aquel desembarco, podríamos decir, ¿no? Así que bueno, yo creo que ha sido muy interesante que el rey lo haya planteado así, porque de alguna manera es reconocer la propia historia y seguir mirando hacia adelante. Antonio, ¿y ese seguir mirando hasta adelante termina ahí o pueden haber otras cosas que
que surjan a partir de las palabras del rey? Pues yo estoy de acuerdo con mi compañera en que los abusos son indiscutibles y reconocerlos no debería implicar ningún problema. Otra cosa es pedir perdón, ¿no? Porque yo creo que pedir perdón forma parte del mismo error que estar orgulloso. Es la misma idea, es pensar que esas personas de hace 500 años éramos nosotros. Es querer conectar con la historia no para conocerla, sino para hacerla tuya, para analizarla de manera presentista, para hilvanar un discurso político útil ahora, anacrónico. Entonces, ojalá sirva para, bueno, pues para romper un poco ese tabú y admitir que una cosa es la historia y otra cosa es el presente de los países que lo construimos a diario, ¿no? Y quizá ese gesto diplomático pues puede resultar útil para por fin romper ese pequeño tabú que yo creo que es innecesario porque históricamente es algo indiscutible y no hay que entrar, no hay que debatirlo. Dijiste algo muy importante. Fueron personas de hace 500 años. Eso significa que ese revisionismo con culpa no debiera existir, Ivana. Como dice Antonio, ni con culpa ni con orgullo. Que por cierto creo que se está fomentando más el revisionismo hacia el orgullo de la conquista española sobre América y no al contrario. Entonces me parece que la historia nos tiene que servir, evidentemente, pues eso, para conocer nuestro pasado, reconocerlo y no pensar que haciendo un uso político o mediático, ¿no?, de ciertos acontecimientos y retorcerlos hasta que encajen en unas ideas presentes para atacarse políticamente en la actualidad, los historiadores de oficio, por decirlo así, no lo hacemos, desde luego. Antonio, dijiste primera vez en Chile. Cuando ves un país que fue colonia, ¿no?, de tu país, al cual muchos sectores acá llaman madre patria, a España, ¿te reconoces en Chile, en lo que has visto? Sí, me reconozco en un plano de, por supuesto, de fraternidad y de hermandad y de vínculos culturales y ese es en el sentido en el que yo creo que hay que mirar atrás, ¿verdad? Para explicar las cosas que nos unen históricamente y que podamos estar teniendo aquí esta entrevista en un idioma compartido y hablar en estos términos. Yo me siento en un lugar cercano y además nos hemos sentido muy bien recibidos en todos los sitios, la verdad. Así que desde ese punto de vista, claro que me siento en casa. Y es que, retomando tu pregunta y las anteriores, al final yo creo que no se puede utilizar la historia como arma arrojadiza, ¿no? La historia está atrás para conocerla. Y no se puede hablar de la historia en estos términos de orgullo y vergüenza, porque en todo caso, si uno tiene que estar orgulloso de algo, es de su país en su presente. Eso es y yo creo que ese discurso lo que hace precisamente es apelar al bajo vientre, ¿no? Y hacer a la gente que se sienta orgullosa por cosas que no ha hecho. A mí me gusta mucho una frase que dice que el nacionalismo es esa teoría, ¿no?, que te hace estar orgulloso por cosas que no has hecho y estar enfadado con gente a la que no conoces. Y es eso son cosas que no tienen que ver directamente con nosotros, ¿no? Y yo creo que los políticos que buscan ese discurso de otredad, esa separación entre Latinoamérica y España, por ejemplo, lo que intentan es ocultar otras cosas, ¿no? Motivos por los que no sentirse orgullosos del presente. Ivana, y a propósito de la respuesta de él y pasando a otro tema, cuando hablamos de la historia, ¿se aprende verdaderamente de la historia? Porque uno ve lo que ocurre en estos días, donde seres humanos nos estamos matando entre seres humanos en todas partes del mundo y repitiendo esquemas que vienen de miles de años. A ver, la historia es magistra vitae, ¿no?, que decían en la antigüedad. Sin duda ninguna, la historia nos enseña. Otra cosa es que queramos aprender, que es una distinción que creo que hay que tener en cuenta, ¿no? Yo se lo digo mucho a mis alumnos, digo, yo no os puedo enseñar nada que vosotros no queráis aprender. Puedo contaros cosas, pero también
hay un ejercicio de responsabilidad en cada uno de nosotros de querer aprender las cosas. Y a lo mejor ahí es donde está la cuestión, ¿no? Es decir, hay unos intereses o unas necesidades políticas o económicas que determinados grupos, ¿no? de poder o de presión, no sé, pues prefieren no aprender de la historia o aprender en el sentido de sacarle el beneficio personal, ¿no? o económico para sus necesidades materiales. Entonces, yo creo que la historia sí que enseña mucho, pero hay que saber aprender de ella. Pasemos al tema de esta presentación en Chile, ¿no? O sea, ustedes hablan de una mirada innovadora sobre el siglo XIX. ¿Qué descubren en este proyecto que están desarrollando? Nuestra intención es aplicar el punto de vista de la memoria. La idea base del proyecto es que en el siglo XIX se producen una serie de eventos que cambian el tiempo histórico, que cambian el paradigma social, se pasa, ¿no?, de una sociedad estamental a una de clases, se pasa de un mundo de súbditos a otro de ciudadanos con derechos. En principio la percepción, ¿no?, teocrática del mundo pues se pone en solfa, en discusión. Y todo este cambio, ¿no?, los propios revolucionarios franceses hablan del antiguo régimen para pensar en un mundo nuevo, hacen un nuevo calendario, inventan una nueva religión, ¿no? Todo eso queda luego en nada, por supuesto, pero lo que creemos es que esas revoluciones liberales y esas independencias, muchas veces producidas desde esa ideología liberal, pusieron a la gente a pensar. A pensar en sí mismos, a pensar de dónde venían, a pensar hacia dónde iban y a reconstruir el pasado para explicar su presente. Entonces, por eso pensamos que el periodo revolucionario y las independencias son puntos idóneos para comprender la manera en la que funciona la memoria. Porque es una memoria hacia atrás. En un periodo revolucionario la gente, los que lo vivieron, se ponen a pensar sobre la tradición, ¿no?, en términos positivos o negativos. Hay que dejarla atrás o hay que recuperarla, ¿no? Esos valores perdidos son buenos o malos. Pero además generaron todo un imaginario que recordamos ahora también. Las calles están llenas de nombres y de estatuas que tienen como referencia este periodo de ruptura que fueron las revoluciones liberales, ¿no? Entonces creemos que la memoria es fundamental para entender cómo pensaban aquellas personas que las vivieron y, por otra parte, cómo utilizamos nosotros esos episodios históricos para explicar nuestro presente. ¿Y cómo lo utilizamos? Bueno, a ver, lo que nosotros intentamos estudiar aquí es, primero, que el siglo XIX, evidentemente, es un siglo que explica el siglo XX y no sé si el XXI, pero al menos buena parte del siglo XX. ¿Algo puede explicar el siglo XXI? Porque yo no encuentro explicación. Pero evidentemente nosotros somos herederos, ¿no? Actualmente, las sociedades de posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, las democracias en América y en Europa son herederas de esa idea, ¿no?, de una sociedad más democrática, donde se pueden ejercer las libertades, donde se pueda haber una igualdad, donde todo el mundo tenga una oportunidad. Y esos mismos elementos, esos mismos valores son los de 1789 en Francia y los de nuestras revoluciones liberales y de independencias en América Latina y en España, ¿no? Entonces ahí está un poco el origen de muchas de las cosas que nosotros hemos heredado, ¿no? Y tendríamos que saber, por eso, como creo que hemos olvidado un poco de dónde venimos, volver la mirada al siglo XIX para aplicar la metodología de los estudios de la memoria puede ser muy útil para recordarnos y para enseñarnos que hay cosas que vienen de muy atrás y que todo está un poco inventado, pero que cada generación o cada sociedad las va reelaborando. Y me parece que a veces pensamos que cualquier cosa es novedosa, pero incluso cosas de hace 10 años, ¿no? Nosotros que trabajamos con estudiantes de 18 años, de 20 años,
Claro, para ellos lo que pasó hace 10 años no existe. O sea, eran pequeños. Ya ni se acuerdan. Y entonces es como volver una vez más a decir, no penséis que todo es nuevo o que se están inventando cosas, sino que partimos, ¿no?, de una base, de una manera de entender el mundo que hemos heredado hasta ahora y que, bueno, igual lo estamos deformando un poco en el siglo XXI con todos los retos que tenemos, pero si lo piensas bien, también los hombres y mujeres, ¿no?, de ese siglo XIX tenían retos por delante que ahora, vistos con la mirada hacia atrás, no parecen tantos, pero para ellos eran, ¿no?, o sea, la revolución tecnológica, la revolución industrial, el ferrocarril, las nuevas máquinas, todo aquello transformó absolutamente su manera de ver el mundo y de entenderlo. Y nosotros venimos de ahí. Entonces, nos parecía interesante volver esa mirada a ese siglo XIX para repensarlo desde el punto de vista de la construcción de la memoria, porque ahí va también nuestras identidades, nuestras emociones, nuestra manera de comprender al otro y de comprendernos a nosotros. Y esos próceres, esas figuras de ese siglo XIX, ¿cómo los valorizamos? Porque no sé si han sabido acá, pero en Chile tenemos un debate, ¿no?, sobre las estatuas, los monumentos. Incluso hay un sector que se llama, muy cercano acá, que se llama Plaza Baquedano, Plaza Italia, donde había una estatua de un general, el general Baquedano, que fue retirada hace 6 años y que recién fue reinstalada, pero un gran debate de la sociedad, si debía estar un general justamente del siglo XIX presente ahí sobre un caballo cuando su participación en la historia de Chile tenía una determinadas características. ¿Revalorizamos a esas figuras? ¿Las reestudiamos? ¿Cómo hacemos con ellas? Es que una parte importante del pensamiento del siglo XIX que hemos heredado es el discurso nacional. Ahora pensamos en términos nacionales y eso es lo que parece que nos mueve, incluso lo que mueve los conflictos, y está más que asumido, y es algo que previamente, antes del XIX, no existía, ¿no? El nacionalismo es una religión contemporánea, absolutamente. Y esa religión tiene sus dioses y sus demonios también. Y se van construyendo con el tiempo, porque todos estos héroes y antihéroes, entendemos, y por eso hay que estudiarlos, son construcciones, absolutamente. Están en ese pedestal por unos motivos concretos y ahora son rechazados por otros motivos concretos. Entonces, yo creo que a veces nos hacemos Primero, creo que es un debate necesario. A mí en España hay también mucha polémica con el espacio público, con los llamados lugares de la memoria, ¿no? ¿Cómo llamamos a las calles y por qué esta estatua está aquí en el centro de la plaza? ¿Debería estar o no? Y yo creo que muchas veces la gente dice, ¿por qué estamos hablando ahora de esto, ¿no?, cuando hay cosas más urgentes? No creo que haya tantas cosas más urgentes que saber quién está en nuestro espacio público y por qué. Pero a veces creo que ponemos el punto en el lugar equivocado, ¿no? Pongo el ejemplo, lo puse el otro día en el seminario, de las estatuas de Colón derribadas durante el asunto de George Floyd en Estados Unidos. Y yo recuerdo que en España se hablaba, ¿no?, decían leyenda negra, ¿no? Están tirando las estatuas de Colón. Esas estatuas de Colón las estaban tirando no concretamente por la figura de Colón, que en 1492, que también, sino cuándo fueron puestas y por quién fueron puestas, ¿no? ¿Y por qué se tiran ahora? ¿Porque era Colón? No, porque es un símbolo de un Estados Unidos pensado en términos occidentales y blancos y de privilegio, y una parte de la población que se siente muy discriminada y que no se siente identificada con esa lectura de los Estados Unidos. Entonces, a no ser que efectivamente se resignifiquen las estatuas, o se ponga una estatua al lado, o se ponga algún tipo de cartel explicativo, yo sí que creo de verdad que es un debate importante y que hay que descolonizar los museos y hay que reinterpretar, porque eso es lo que se ha venido haciendo siempre, y porque esa estatua ya es una interpretación. Así que es normal que la sociedad se pregunte por esas figuras en el espacio público y que debata sobre ellas. Yo he estado, de verdad, me ha llamado la atención ver a Valdivia allí en la plaza de armas, y he estado mirando cuándo se hizo y quién la hizo, y que ha habido polémica en torno a ella, que se movió, que incluso la orientación. A mí todo eso me interesa mucho porque es pura memoria y es historia viva, y demuestra que seguimos interactuando con esos personajes. Y yo no tengo tan claro que haya que derribar las estatuas, pero sí que creo que se pueden reinterpretar y resignificar y explicar. Y bueno, te pregunto,
Y el tema de la mujer en ese siglo XIX, porque siempre hablamos, vemos la estatua, el 99,9% de los próceres de la estatua y lo que se valida del siglo XIX está más asociado al mundo militar y a hombres, ¿no? Efectivamente, de hecho, una parte de nuestro proyecto tiene un claro componente de estudios de género para recuperar las voces de las mujeres que también construyeron memoria a su manera, ¿no? Algunas que escribieron ya han sido completamente silenciadas, pero también con un componente del estudio desde las masculinidades, ¿no? Que ahora forma parte también de esos estudios de género, en el que hay que establecer también o ver cómo interactuaban, no solo las mujeres en ese espacio público o en ese espacio como constructoras de memoria, sino también es de cómo se han ido construyendo determinadas masculinidades, ¿no? El militar, el vencedor, tenía que tener una serie de rasgos que lo caracterizaban, ¿no? El valor, y por eso esa construcción de la identidad masculina como una identidad que debe ser siempre valerosa y poderosa, y que hacía que en los momentos, por ejemplo, de descolonización de finales del siglo XIX, pues se hablara de algunos países en términos de feminidad, ¿no? Un país estaba afeminado cuando no conseguía imponerse, ¿no? Como el gran imperio, ¿no? Y esto todo es muy interesante porque eso ha quedado en un sustrato en nuestras identidades colectivas, ¿no? Y es muy interesante estudiarlo para descomponerlo y para ver de dónde pueden venir esa manera que tenemos, ¿no? de identificarnos con lo masculino, con lo femenino, ¿no? O de estar obligados a identificarnos con uno u otro, ¿no? Un género. Y forma parte también del proyecto esta idea de las identidades de género, y de hecho tenemos algunos colegas dentro del grupo de investigación que dedican sus proyectos a incorporar, ¿no? Esa mirada femenina dentro del proyecto de la memoria. Cuando hablan de un proyecto, ¿cuáles son los alcances, los tiempos que se han dado porque está en desarrollo? Es un proyecto de investigación que nosotros presentamos o concursamos, digamos, al Ministerio de Ciencia y Universidades e Innovación. Nos fue concedido para empezar en septiembre del año pasado y tiene una duración de 4 años. Y somos unos 15 investigadores de diversas generaciones, porque tenemos desde estudiantes que están iniciando sus estudios predoctorales a jóvenes doctores que están en su etapa postdoctoral, y jóvenes profesores, e incluso ya profesores investigadores consolidados, ¿no? Catedráticos, y de distintas disciplinas, que esto es algo que siempre nos ha interesado también juntar. No solo somos historiadores, sino tenemos a gente de historia de la lengua, de la filología, historia antigua, historia del arte, derecho. Entonces, desde las distintas miradas y desde esa pluralidad de miradas y también de esa pluralidad generacional, en la que, bueno, como sabrás, cada generación de historiadores se hace sus propias preguntas, entonces resulta muy interesante ver, ¿no?, cómo aborda un determinado tema de investigación un profesor, una profesora consolidado, ¿no?, con 20 o 30 años de carrera, a un joven investigador que está empezando a hacerse las preguntas que le resultan útiles para explicar su presente. Entonces, siempre nos ha parecido que hacer esta mezcla, ¿no?, de distintas generaciones, distintos niveles y distintas áreas de investigación enriquecería mucho el proyecto. Así que de momento tenemos 4 años por delante, casi hasta mediados de 2029, para avanzar en la investigación, y parte de eso es, pues, organizar seminarios y también interactuar con otros grupos, como ahora hemos venido aquí a la Universidad Católica, para contar nuestra mirada y enriquecernos también de otras investigaciones que se puedan estar haciendo en ese sentido. ¿Era un tema que estaba avanzado acá también? ¿Que encontraron gente que estuvieran con una mirada similar a la de ustedes? Sí, la verdad es que sí, eran intereses nuestros previos antes de solicitar, ¿no?, este proyecto, y cuando uno hace ese plan, ¿no?, para buscar financiación y que para los siguientes años
recopila o intenta recabar gente, compañeros, colegas que tengan esas mismas lecturas, esos mismos intereses, busca uno el enfoque, ¿no? La metodología de la memoria, y luego pues que cronológicamente también funcionen. Y es verdad que el equipo funciona muy bien y que hemos conseguido además otro valor del proyecto, son varios creo, ¿no? Uno es el hecho de que tiene una perspectiva atlántica. O sea que hay una parte del equipo que es americanista, además es la parte que dentro hay dos líneas, ¿no? En ese sentido, Ivana Frasquet lleva la parte americanista, yo llevo la parte más peninsular europea, y otra es esa, hemos intentado hacer una perspectiva de más larga duración, y por eso nos hemos planteado que se recuerde desde el periodo revolucionario, o que se recuerda el periodo revolucionario. Entonces también tenemos especialistas en el siglo XX, no solo gente del XIX, sino también del XX y del XVIII. Los quiero llevar nuevamente al tema más coyuntural y de algo que han mencionado mucho durante la entrevista, que es la palabra memoria, ¿no? Es decir, me parece que, Antonio, estuviste ya en el Museo de la Memoria, tú vas a ir próximamente. Acá tenemos todo un intento de mantener... ahora hay ciertos embates por quitarles presupuesto, etcétera. Ustedes también, como España, están buscando de una manera estudiar, investigar el tema del franquismo, ¿no? Es decir, cómo entroncan, ¿no? De alguna manera, cómo se relacionan estos procesos y cuál es la importancia en este específico, ya más del siglo XX, de esta memoria con los crímenes o hechos que ocurrieron tan dramáticos en historias como la chilena o la española. Bueno, yo creo que en España nos falta aprender un poco. Nos falta aprender de Chile, nos falta aprender de Perú y de algunos otros países que sí han tenido su revisión de la dictadura y de las violencias que se generaron durante la dictadura. Esto es algo que en España no hemos hecho todavía. No hemos tenido una comisión de la verdad o de la memoria. Es un tema del que todavía casi no podemos ni hablar, porque saltan chispas inmediatamente y nos está costando mucho, ¿no? Tuvimos una ley de la memoria histórica que se aprobó, se quedó sin financiación porque vino luego un partido al poder que no estaba de acuerdo con remover el pasado, como ellos dicen. Luego se rebautizó como Ley de la Memoria Democrática y aún así es una ley que está muy lejos todavía de hacer una verdadera justicia democrática a las víctimas de la dictadura, que no es lo mismo que las víctimas de la guerra civil, y en ese sentido yo creo que sí que hay que distinguir, porque también se está intentando blanquear, ¿no?, en estos nuevos discursos a las víctimas, como que todas las víctimas son iguales y todas las víctimas merecen el mismo respeto. Obviamente, partiendo de que cualquier persona que sea víctima de una violencia merece un respeto, evidentemente España todavía está lejos de hacer una revisión de esa memoria de la dictadura y una justicia para las víctimas de la dictadura. Antonio, te llevo justamente con lo que nos cuenta Ivana. Yo estuve en Granada y me llamó la atención lo escondido que estaba García Lorca. Bueno, Lorca es verdad que es una figura, por un lado, muy estudiada en Granada y muy querida y reconocida, pero en Granada hay debates abiertos sobre el asunto de la memoria, comenzando por el propio día en que se celebra la fiesta de la ciudad, que es el 2 de enero, que es el día de la toma. O sea, es el día en el que los reyes católicos se toman Granada y expulsan a Boabdil, al rey nazarí. Y ese día hay grupos de extrema derecha que lo celebran en un sentido absolutamente, digamos, poco ético, ¿no? El debate en la ciudad está en torno a cambiarlo al día de Mariana Pineda, que era una liberal que fue ejecutada por los absolutistas, para intentar reformular la fiesta de la ciudad y cambiarla en términos de libertad, ¿no?, de camino hacia algo parecido a la democracia. Entonces, creo que en todos los espacios, en todas las ciudades, en todos los países, ese debate está ahí. Y en el caso de Lorca, creo que sí que al menos hay muchas actividades, Es verdad que a pie de calle, hay una estatua y algún nombre, ¿no? Pero
hay menos representación de Lorca de la que uno puede esperar siendo un granadino universal. Me estás haciendo pensar según me lo estás preguntando, ¿eh? Por otra parte, actividades culturales, trabajo en la Universidad de Granada, homenajes de todo tipo, eso sí que existe. Pero posiblemente es verdad que a pie de calle y a la gente se le podría llevar un poquito más. También por lo que significa, ¿no? Porque la quiebra, la ruptura del 36 fue realmente dramática en muchísimos sentidos, y uno de ellos fue en el plano propiamente cultural del país, ¿no? Todos los exiliados, ver, incluso a mí me llama la atención a veces, ¿no? Como un supuesto patriota no puede entender el absoluto desastre que fue para España, ya más allá de lo humano, que es lo principal, esa quiebra y esa ruptura, y Lorca es muy simbólico, ¿no? Una persona que fue ejecutada por ser un artista y por pensar como él quería pensar, y ya está. Pero sí, tiene razón en que siendo tan conocido podría haber más visualmente para alguien que llega allí, ¿no? Podría haber más de Lorca. Sí, yo te estoy hablando igual hace 6 o 7 años, después supe que se hicieron más recorridos y tuvo más presencia, pero hace unos años me llamó la atención que había una estatua en un restaurante donde él solía acudir con los amigos, y el resto era una casa donde, bueno, todos los alrededores, pero muy lejos de esa presencia que tienen ciertas figuras que son tan marcadoras de ciudades, digamos. Los quiero llevar ya a un tema que es medio futurista, que quizás no tiene que ver con los historiadores, pero ¿va a ser fácil ser historiador dentro de 100 años de lo que está ocurriendo hoy? Con la tecnología, con las redes sociales, con la fake news, ¿o va a ser cada vez más difícil a pesar de que quede en video y a pesar de que quede todo registro, ¿no? Porque todo el mundo deja registro de algo, pero tan confuso, ¿no? Es una buena pregunta para hacerse. ¿Dentro de 100 años va a ser fácil ser historiador? Bueno, yo creo que va a ser diferente, seguro. No sé cómo de diferente, ni en qué sentido. De hecho, a nosotros ahora ya nos cuesta a veces distinguir, ¿no?, lo que es información de lo que es desinformación, ¿no? Porque evidentemente la tecnología trata de engañarnos. Entonces, cuando aparece un vídeo manipulado y no sabes si eso no es manipulado, ¿no? Entonces, tal vez la manera de ser historiador en el futuro sería mantener o volver a las fuentes clásicas, ¿no? Es decir, y volver al método clásico, que ese es el que no falla nunca. Tal vez la manera de ser historiador sea, salvo que se invente algo para hacer esa crítica de fuentes, de videos o de noticias que puedan estar manipuladas, y que al historiador del futuro le digan que eso está manipulado, que tal vez lleguemos a inventar algo así, con lo cual no sería más difícil, simplemente sería diferente. Uno tendría que pasar siempre la fuente por el corrector visual para saber si es una fuente manipulada o no, y a partir de ahí saber si la puede utilizar o no como objeto de estudio, ¿no? Entonces, bueno, sin duda va a ser diferente, aunque yo creo que la historia es una disciplina que sigue gozando de bastante interés, de bastante público en la universidad. Sigue habiendo jóvenes que quieren ser historiadores, y eso es importante porque atrás de esa decisión personal, que creo que es una decisión personal, hoy comentaba con unos estudiantes de la Católica, ¿no?, del grado de historia, y yo les preguntaba: ¿cuántos de vosotros habéis sido obligados a estudiar historia por vuestras familias? Nadie. Sigue siendo una carrera muy vocacional, una decisión muy personal, que creo que demuestra una cierta conciencia social y una cierta conciencia y un deseo de ser crítico y de entender críticamente el mundo que les rodea. Y creo que mientras haya esos jóvenes que quieran ser historiadores, mantendremos esa historia, ¿no?, como hasta ahora, ¿no?, una historia que sirva para explicar nuestro presente. Antonio, para terminar, ¿cuál fue tu impresión del Museo de la Memoria?
Pues hemos ido con una parte del equipo, no he ido yo solo, y nos ha conmovido. Nos ha gustado mucho y hemos pensado esto mismo, que ojalá hubiera en España algo así. Nos lo ha explicado, que además le mando recuerdo desde aquí, si nos escucha Florencia, una guía de allí del museo, y nos ha estado contando todo, muy apoyado, cómo está allí, con las fotos, con las cartas, con pura memoria. Nos ha contado cómo siguen recibiendo semanalmente testimonios de gente que les manda, pues eso, panfletos, incluso del plebiscito, ¿no? Hacia atrás, fotos de familia. Ha sido conmovedor, de verdad que ha sido emocionante y ha merecido absolutamente la pena, y de verdad que creo que también efectivamente el pueblo chileno tiene que estar, ¿ves?, del presente, es lo que yo creo, que uno puede estar orgulloso, ¿no? Y eso es un motivo de verdadero orgullo, tener un centro así que es, insisto, ejemplar. Ivana, Antonio, muchas gracias por habernos acompañado acá en Lo Justo y Necesario. Muchas gracias, Un placer. Francisco. Gracias. Un saludo. Y ustedes ya saben, si les gustó la entrevista a estos académicos, historiadores españoles de la Universidad de Valencia y de Málaga, la comparte, se suscribe a nuestro canal y le dice a los amigos que aquí hay buen material para ver. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos.